Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues aunque la situación está un poco difícil, como estamos todos en esta cuarentena por todo lo que está sucediendo, es difícil, ¿verdad? Llevar la vida cristiana correcta. Hay muchas dificultades, pero yo espero que todos ustedes estén bien, que se mantengan fuertes, que se mantengan firmes. Tenemos que seguir leyendo la Biblia y seguir viendo las comuniones, porque de otra forma vamos a caer muy fácilmente en nuestra fe, y pues Satanás ahora sí que va a estar, en todo momento está buscando la manera de hacernos caer, de desanimarnos también. Por eso es importante. La palabra de hoy se titula de dar la gloria a Dios, pero vamos a saber exactamente qué es dar gloria a Dios, porque nosotros tenemos que comprender que dependemos solamente de Él, y a Él, Él nos da todo. Entonces todo lo que hagamos es gracias a Dios, todo lo que tenemos es gracias a Dios, entonces tenemos que reconocérselo. Vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Te pedimos por todos los jóvenes de nuestra iglesia en esta situación por las que todos estamos pasando, en esta cuarentena. Padre, ayuda a todos para que todos estén bien, que sus familias estén bien, que su vida cristiana esté bien, que puedan seguir llevando pues la lectura de la Biblia, estar leyendo las prédicas, que se mantengan pues con la fe en ti, con la confianza en ti. Fortalece a todos, te lo pedimos, y guarda y cuida de todos. Te pedimos que nos ayudes para que pase pronto esta dificultad por la que todos estamos pasando, que pase lo más pronto posible. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, entonces, como les digo, el título se llama Dar gloria a Dios. Vamos a estudiar a qué se refiere esto. Busquemos 1 Corintios, capítulo 10, versículos 24 y 33. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos. Primero le vamos a leer el 24 y después leemos el 33. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. No tenemos que nosotros que hacer un esfuerzo, digamos, hacer buenas obras, hacer cosas para Dios buscando algún reconocimiento. No, nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que reconocerlo a Él. De hecho, nosotros dependemos de Dios. Nosotros como salvos tenemos nosotros que comprender que, por ejemplo, en esta situación en la que puede ser un poco difícil por lo que estamos pasando, puede ser complicado, nosotros tenemos que comprender que dependemos de Dios, solamente de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, que Dios es el que nos suple, Dios es el que nos ayuda. Entonces nosotros, ¿qué es darle gloria a Dios? Que todo lo que nosotros hagamos hay que reconocer en primer lugar que es gracias a Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Las cosas que podemos tener en nuestra casa, los momentos felices que podemos tener con nuestras familias, todo es gracias a Dios. La situación difícil por la que está pasando, tenemos que también entender que es también Dios el que lo está permitiendo. Busquemos ahora San Lucas, capítulo 17, versículo 18. Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 17, versículo 18. ¿Lo leemos? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos hemos estudiado también esta palabra, de que Jesús, se le acercaron 10 leprosos y Jesús curó a los 10. Pero solamente uno de estos 10 fue el que regresó y le dio gracias a Dios. Solamente esta persona le dio gloria a Dios. Los demás, al ver que estuvieron curados, se fueron
y ya no les importó, ya no le regresaron con Jesús, no le fueron a dar gracias. Nosotros tenemos que aprender a que Dios nos da absolutamente todo, y también nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, agradecido por todas las cosas que Dios nos da, agradecido por todo lo que podemos tener. Dios nos lo suple, Dios es nuestro sustentador. Entonces, nosotros también es agradable a Dios que tengamos un corazón que sepa reconocerlo y que sepa ser agradecido. Si nosotros nada más le pedimos y le pedimos a Dios, y sí, Dios nos da, pero nosotros nunca decimos un gracias, nunca nos detenemos ya a realmente a valorar todo lo que Dios hace por nosotros, estaríamos siendo como estos 9 extranjeros que Dios les dio, les dio lo que ellos estaban deseando, el deseo de su corazón, pero ya una vez que tuvieron este deseo cumplido, se olvidaron de darle gracias a Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Es algo que agradable para Dios esto. Busquemos San Juan, capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Van a ser los versículos el 4, el 6 y el 17. 4, 6 y 17. Vamos a leerlos. Primero el 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí en esta palabra podemos ver que verdaderamente Jesús es Dios, ¿verdad? Realmente Jesús aquí demostró el poder de Dios, demostró que Él verdaderamente era Dios en la tierra. ¿Cómo pudo resucitar a Lázaro que tenía 4 días ya en el sepulcro, que ya hasta olía mal? Este fue un milagro realmente muy importante que Jesucristo hizo. De esta forma, hay que reconocer que en esta situación difícil por la que estamos pasando ahorita, nosotros dependemos solamente de Dios. Por supuesto que yo veo en las noticias, yo creo que ustedes también los ven, que hay varios países que están llevando como que una carrera por encontrar la vacuna. Porque verdaderamente, en la opinión de muchos expertos, nuestra situación, la vida cotidiana no va a volver a recuperarse, no vamos a volver a tener la normalidad hasta que se encuentre la vacuna. Pero también esto está, el encontrar la vacuna también depende de Dios. Dios sabe exactamente en qué momento y por qué medios va a permitir. Por supuesto que esto es algo que se va a poder encontrar, no hay ninguna duda. Hay varias personas muy expertas en varias partes del mundo que la andan buscando. Y esto tarde o temprano se va a encontrar, tarde o temprano se va a normalizar la situación. Pero va a ser gracias a Dios. Generalmente una persona cuando logra, digamos, la persona que logra encontrar esta vacuna, todo el mundo le va a aplaudir a esta persona y esta persona se va a vanagloriar por este logro que hizo. Pero verdaderamente es Dios el que lo va a permitir. Tenemos nosotros que, por eso, reconocerlo, porque Dios tiene el control de todo. Así como resucitó a Lázaro y curó a muchos enfermos, nosotros dependemos completamente de Dios. Busquemos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Vamos a leerlo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También esta palabra que nos dice, nosotros podemos ser agradecidos con Dios,
reconocer todo lo que Dios nos da. ¿De qué manera? Cuidando nuestro cuerpo que nos dio. Si Dios nos amó tanto, que murió por nosotros, nos salvó, nos perdonó todos los pecados, nosotros tenemos que entender que fuimos comprados por precio de sangre, la sangre de Jesús. Pero no solamente el espíritu, también nuestro cuerpo. Y nosotros entonces el cuerpo se lo tenemos que entregar a Dios de la mejor manera posible. También por eso nosotros podemos, ¿qué es glorificar a Dios? En este caso, ser agradecidos con Dios cuidando este cuerpo que Él nos dio. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Cómo cuidarlo? Obviamente, cuidar de no tener vicios, de no hacerle daño a nuestro cuerpo, pero también de utilizarlo de una manera correcta. Por ejemplo, no decir malas palabras, no decir, si nuestra boca, como salvos, de nuestra boca solamente tendría que salir bendiciones hacia los demás, buenas cosas, no decir palabras, digamos, groseras o vulgares. Nosotros tenemos que usar correctamente el cuerpo que Dios nos dio. No solamente la boca, sino también nuestro pensamiento, por ejemplo. Nosotros tenemos que procurar tener un pensamiento limpio para Dios. Si a nosotros nos cuesta trabajo controlar nuestro cuerpo, no es fácil, no siempre es fácil. Por ejemplo, si uno de pronto está pasando por una aflicción o tiene algún dolor, por supuesto que es muy difícil no enojarse o algo así. Pero nosotros tenemos que intentarlo y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a controlar este cuerpo, porque verdaderamente el cuerpo nos puede arrastrar a decir cosas o a empezar cosas que no son correctas, pero tenemos que nosotros hacer el esfuerzo por glorificar a Dios, es decir, darle gracias a Dios, también cuidando nuestra conducta. Nosotros tenemos que procurar tener una conducta buena para Dios. Busquemos Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios 3, 21. Vamos a leerlo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. También dice aquí, ¿dónde se encuentra la gloria de Dios? Acá dice, sea en la iglesia. Es decir, la gloria de Dios está en la iglesia también. Nosotros ya hemos estudiado, ¿qué es la iglesia? La iglesia es verdaderamente los salvos. Y como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí en medio de ellos está Dios. Es decir, Dios está en la iglesia. Ahora nosotros estamos viendo el video, aunque no estemos, digamos, físicamente en presencia, pero estamos teniendo una comunión. Y por supuesto, en estos momentos que tenemos la comunión, Dios está con nosotros. Y dice que la gloria de Dios está en la iglesia, se manifiesta en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender de esto, de que Dios nos permite, o sea, gracias a Dios estamos viviendo en una época donde tenemos el internet, tenemos facilidades tecnológicas para no perder la comunión. Si este problema del coronavirus hubiera sucedido, digamos, en la década de los 90s, nosotros no tendríamos ninguna forma de contacto, prácticamente solamente por teléfono, pero no nos podríamos ver, quién sabe, todo el tiempo que puede durar la cuarentena, pero gracias a Dios ahorita tenemos la facilidad de poder, aunque sea, mandar los versículos de la Biblia, estar en contacto por los grupos de WhatsApp, tener YouTube para ver los videos. Gracias a Dios se nos permite todo esto. Esto es gloria de Dios. Hay que darle gracias a Dios por permitirnos tener esas facilidades para poder seguir teniendo la comunión. Busquemos ahora San Mateo capítulo 6 versículo 31. San Mateo capítulo 6 versículo 31. Nuevo Testamento. San Mateo 6, 31. Vamos a leerlo. No os afanéis
pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Nosotros debemos de confiar siempre en Dios. Dios nos sustenta en todo, como dice aquí, no nos estemos afanando. Estamos todos en una situación, pues una situación que nos puede preocupar, nos puede quitar la tranquilidad de pensar, ¿cuándo va a acabar todo esto? ¿Va a poder regresar todo esto rápidamente a la normalidad? A lo mejor hay ahorita problemas, incluso para ir a comprar cosas al súper, ya hay ciertas limitantes. Solamente un miembro de la familia puede ir, hay que tener mucho cuidado, hay que estarse desinfectando en todo momento. Es decir, son muchas cosas las que se nos están presentando y podemos tener ansiedad. También los que están, por ejemplo, trabajando, están a lo mejor con la inquietud, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Lo voy a perder? ¿Va a continuar esto? O los que están estudiando, también este problema hizo que todas las clases se pararan. Hay varios, me imagino que se están dando clases por internet, pero uno se pregunta, ¿cuándo se va a poder recuperar todo, como reanudar todo? Toda esa situación, esta incertidumbre por la que estamos pasando, nos puede dar ansiedad. Pero dice aquí, no nos afanemos, no estemos ansiosos, porque Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Él nos va a permitir encontrar qué comer, qué beber o qué vestir, es decir, nos suple nuestras necesidades. Pero claro, nosotros tenemos que confiar en Dios y también, por supuesto, tenemos que estar en constante oración a Dios por todas las cosas que nosotros sentimos que nos estamos angustiando o nos estén preocupando. Nosotros tenemos que pedirle a Dios por todo esto para que nos quite esta ansiedad. Busquemos San Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 23. San Lucas 12, 22 al 23. Vamos a leerlo. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Es exactamente también como nos dice esta palabra, no nos estemos afanando por la situación que está pasando. Claro que por supuesto nos podemos preocupar porque es una situación que nos tiene con mucha incertidumbre. No se sabe ni cuánto va a durar, ni en cuánto tiempo se va a poder recuperar, digamos, la actividad normal, nuestra vida normal. No lo sabemos, pero nosotros no nos tenemos que estar preocupando por esto porque Dios lo sabe. Dios sabe cuándo se va a parar, de qué manera se va a parar, cuánto va a durar. Dios tiene el control de todo. Nosotros tenemos pues que confiar en Dios y esperar en Dios. Nosotros podemos recordar qué pasó con Elías cuando Elías huyó y se fue a la cueva en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Es decir, Dios le dijo a Elías que se fuera. Elías se fue a una cueva. Hubo una sequía. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Que en Israel había una sequía y profeta Elías, se fue a una cueva. ¿Y Dios cómo alimentó al profeta Elías? Mandó unos cuervos que le dieran de comer. A los cuervos. Es decir, Dios, nosotros como justos, por supuesto que no nos va a desamparar. Por supuesto que de alguna u otra forma Él va a hacer que nos va a suplir nuestras necesidades que más nos surgen. Dios sabe perfectamente bien qué es lo que cada uno de nosotros más necesita y Dios lo va a suplir. Tenemos que confiar en Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Nuevo Testamento. Vamos a leer. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También nosotros no nos tenemos que olvidar de esto, que por todo el esfuerzo que nosotros hagamos en la vida cristiana, ahorita que estamos pasando por dificultades, que estamos pasando por momentos difíciles,
cómo se están comportando, cómo se están comportando en sus casas. Recordemos que Dios todo lo ve, que Dios nos está viendo todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos un esfuerzo, y más ahorita, en estos momentos difíciles o de incertidumbre, Dios nos va a premiar. Tenemos que recordar que Dios nos ha prometido los galardones. A eso se refiere la corona incorruptible de vida. Dios nos está prometiendo una gran recompensa por todo el esfuerzo que nosotros hagamos en llevar bien la vida cristiana. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Vamos a leer. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que estar mirando siempre a Dios, siempre a Jesús. Nosotros puede ser que en el pasado hayamos hecho cosas muy buenas para Dios, que nosotros hayamos hecho realmente cosas excelentes o llevado una vida cristiana muy buena en el pasado. Pero también nosotros no tenemos que estar mirando tanto atrás, tanto hacia atrás todo lo bueno que yo hice. Nuestra mirada siempre nosotros tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que mirar hacia adelante. Ya lo que hicimos bueno, Dios nos los va a recompensar en su momento. Pero no hay que estarnos, digamos, estancando en el momento que ya nosotros hicimos. Nosotros tenemos que, este esfuerzo que nosotros llevamos por la vida cristiana, tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que llegar a nuestra meta. Como dice aquí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros por eso tenemos que esforzarnos. Tenemos nosotros que, aunque esté la situación difícil, nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo llevar la vida? Hay parientes o hay familiares que no conocen de Dios. Ahora que estoy tanto tiempo a lo mejor con ellos, buscar la manera de predicarles poco a poquito con cosas sencillas. Ahora sí que hay que orarle mucho a Dios y que nos ayude para no caer en conformismo, digamos, en la situación en la que estamos y esforzarnos más para Dios. Busquemos última palabra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Lo leemos? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí como dice aquí, todo lo que nosotros hagamos, todo el esfuerzo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Es decir, no hacerlo para buscar un reconocimiento propio, no hacerlo para buscar vanagloria, no hacerlo para yo sentirme bien. No, todo lo que yo haga lo tengo que hacer para darle gloria a Dios. Lo tengo que hacer para Dios. Y recuerden también, darle gloria a Dios es reconocerlo. Reconocer que Dios nos suple y también tener un corazón de agradecimiento a Dios. Darle entonces gloria a Dios es reconocer nuestra dependencia de Él y no solamente eso, sino hacer todo para Él sin esperar nada a cambio para nosotros y también tener un corazón agradecido por Él. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que Dios nos da, tenemos que estar agradecidos. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, nosotros tenemos que dar gracias en todo. Nosotros tenemos que tener este corazón agradecido hacia Dios. No nos olvidemos de esto y por favor, hermanos, hagan un esfuerzo. Hagan un esfuerzo por leer la Biblia y por estar viendo todas las prédicas que se están mandando en video, porque de otra forma fácilmente nosotros nos podemos debilitar, nuestro espíritu se puede debilitar y podemos caer en conformismos o podemos enfriarnos. Tenemos que estar orando a Dios y tenemos que procurar estar
fuertes para Dios en esta situación por la cual estamos pasando. ¿Sí? Vamos a orar todos para terminar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido. Te pedimos por todos nuestros jóvenes que les ayudes en todo lo que están pasando, por todo lo que se está viviendo en este tiempo, en esta cuarentena, por el virus que está yendo, pero nosotros sabemos que todo es conforme a tu voluntad, tú lo permites todo, tú sabes el momento en que esto se va a arreglar, la manera en que esto se va a arreglar. Nosotros por eso, Padre, todo te lo entregamos a ti, confiamos en ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a superar los problemas, las ansiedades, las preocupaciones que todos podemos tener por diversas cosas, que nos ayudes para encontrar esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón y mantenernos firmes en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.